Nuestro siguiente estudio de caso está asociado con el uso del cómputo en el borde y algunas tecnologías asociadas con la inteligencia artificial para detectar eh, peatones que pueden estar eh, obstruyendo el paso para gente con debilidad visual, y en el que es interesante cómo pudieran estarse eh, haciendo compatibles estas tecnologías. Se aplican algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje profundo para poder detectar los diferentes peatones que se acercan hacia el débil visual y que están determinando cómo puede estar evadiendo esos peatones para tener una ruta menos tortuosa en el momento de que va atendiendo a un destino. En este caso, el cómputo en el borde podría estar sumándose al esfuerzo de identificación, y dado que es un proceso que demanda alto grado de cómputo, bien pudieran estarse empleando dispositivos perdón, que ofrezcan la transferencia de imágenes que pueda procesarlos en el cómputo en el borde y regresar de manera inmediata esos posibles esa evasión de posibles peatones que pudieran estar interviniendo en el trayecto del peatón. Y pues bueno, ahí ustedes pueden atender esto del algoritmo que puede estar empleándose con la referencia que está en el pie de la imagen. Y en esencia, pues puede ser una de las muchas aplicaciones del cómputo en el borde. Aquí también tenemos otro elemento por revisar, y es el hecho de que si cada uno de estas personas, estos peatones, estuviera requiriendo enviar o solicitar un servicio al cómputo en el borde, pues esto demanda una considerable cantidad de cómputo, principalmente para poder atender de manera asíncrona las solicitudes, las peticiones de algún tipo de servicio o de una transmisión de datos. Estamos hablando nada más de personas, pero alrededor sabemos que hay muchos sensores que están empleándose para el Internet de las cosas, que también están transmitiendo información, también están requiriendo servicios, y entonces pongámonos en una condición de aglomeración de solicitudes de cómputo que es relevante para el caso de estudio o estudio de caso atender. Y en ese tenor, pues existen estándares que deben de ser revisados para poder atender este tipo de problemas que pueden enfrentarse en este caso. Muy bien, continuamos con el análisis de lo que representa estar trabajando con el cómputo en el borde, y en esta diapositiva podemos estar observando una descripción de un ejemplo de un equipo alojado en un servidor que está ubicado de manera externa, no está contenido dentro de lo que comúnmente conocemos como un site, un sitio donde están alojados estos equipos. Esto está en el borde, y pues bueno, son equipos que requieren de un alto poder de cómputo, algunos procesadores Xeon que son descritos en la diapositiva del tipo Skylake, que pueden ser hasta 16 procesadores que están realizando sus tareas de almacenamiento y de solicitud de peticiones, y pueden también estar incluyendo a su vez tarjetas gráficas o de dispositivos reconfigurables para poder atender el proceso de cómputo en el borde. Recordemos que en el caso de imágenes hay una necesidad de estar empleando gran procesamiento de cómputo, y para eso pues los procesadores gráficos aportan un gran valor haciendo paralelismo sobre los datos o sobre las imágenes o el audio que puedan estarse identificando y que necesitan de
un tiempo de respuesta bastante corto para atender no solamente una petición de solicitud, sino muchísimas solicitudes como lo vimos hace un momento. El equipo es empleado en la comunicación 5G en exteriores, como habíamos mencionado, y que es empleado en el cómputo en el borde y para virtualización de redes que, como ya se han mencionado en algunos ejemplos en el curso, pues es lo elemental que pueden desarrollar con estos equipos. Otro estudio de caso que tenemos presente es cómo podemos incorporar el cómputo en el borde con tecnologías de comunicación de corto alcance como LoRaWAN o como Wi-Fi y que ofrecen alternativas interesantes para poder adquirir datos de múltiples fuentes. Por ejemplo, en el caso de la diapositiva que estamos mostrando, que tiene que ver con un proyecto multidisciplinario hecho en el Instituto Politécnico Nacional, que atiende el poder colocar sensores de contaminantes atmosféricos en varios puntos de un campus universitario, podemos estar checando diferentes variables, diferentes datos que están asociados con óxidos nitrosos, con dióxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, elementos de ruido que puedan estar puedan dar datos que pueden dar fe de que algo está ocurriendo en el campus en materia de seguridad y que pueden estarse diferenciando en plano de inteligencia artificial sobre los datos para poder generar alarmas que sean importantes atender por las autoridades de un campus de estas dimensiones. También a su vez en el proyecto se están generando datos que tienen que ver con el consumo energético del área y que van a ofrecer visibilidad sobre aquellos indicadores de desempeño que deban de ser consultados para tomar decisiones y poder atender de mejor manera las actividades que tiene el campus. Si observamos del lado izquierdo la infraestructura de nube que puede estar requiriendo la ciudad, pues va desde la capa de sensado de la infraestructura urbana que puede estar colocándose en vialidades y espacios públicos y los sistemas dedicados de monitoreo instalado en algunas unidades de autobuses de traslado de personal o de estudiantes y o espacios públicos destinados para ello. En el caso de la capa de conectividad, a través de la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Ciudad de México, podemos estar incorporando estos datos de manera natural, pueden establecerse algunos puntos de alojamiento de datos a partir de comunicaciones de corto alcance como puede ser Wi-Fi, instalado en estaciones de metro o en espacios públicos donde ya existen estas características de comunicación y de captación de datos para poder ser enviados a enlaces de mayor alcance. Y en el caso de cómo está la capa de datos involucrada, pues ahí es donde podemos estar alojando la información, aplicando algoritmos, recopilando datos que me permitan considerarlos y colocarlos a manera de un dashboard que me permita estar haciendo visible el conjunto de estadísticas y de análisis que van asociados al comportamiento del campus para poder desarrollar decisiones inteligentes que den soluciones a las necesidades de la población en esa área. Y bueno, tenemos por último la capa de aplicación que a partir de las necesidades y los indicadores de desempeño que estaremos identificando como claves dentro del campus, podemos generar algunas soluciones, algunas aplicaciones que puedan estar requiriendo aquellos sistemas de transporte inteligente dentro del campus, el cuidado de las personas con algún tipo de enfermedades de vías respiratorias que puedan estarse indicando a través del uso de los datos provenientes de los sensores de contaminantes atmosféricos y emitir algún tipo de recomendación que les permita tener una mejor calidad de vida a esas personas que están realizando actividades dentro del campus. Otro que tiene que ver con la medición de energía eléctrica a través de los medidores inteligentes que pueden estar reduciendo el consumo de acuerdo con las necesidades del campus.
Y también podemos estar hablando de medidores de consumo de agua, que es importantísimo. Hoy en día en la mayor parte del país existen oportunidades de desarrollo que hay que atender a la brevedad para poder suministrar el líquido que todos nosotros requerimos para nuestras actividades y pues para la vida misma, ¿no? La movilidad inteligente también tiene que ver en este uso de generación de aplicaciones que permitan decirle a un estudiante, a una persona que está dentro de un campus o puede estar dentro de un parque tecnológico, el de identificar cuándo un autobús va a llegar a un punto de espera y cuánto tiempo pueden estar requiriendo para trasladarse y poder abordar ese autobús. Otro ejemplo de uso de aplicación que se puede atender con esto del cómputo en el borde tiene que ver con cuál es la experiencia del pasajero alrededor de emplear este tipo de soluciones para trasladarse de un punto a otro. Otra aplicación que se puede dar es el brindado por empresas de traslado de personas como puede ser Uber, donde me indique qué tan, qué tan eficiente es su trabajo, en fin, un conjunto de oportunidades al desarrollar aplicaciones de este tipo y que están soportadas por cómputo en el borde donde se requieren acciones en tiempo real sobre estas condiciones ambientales y de contaminación o de traslado de personas o de consumo energético o de seguridad o algunas otras que están identificándose en aquellos espacios que podríamos denominar inteligentes a partir de que se implementan algoritmos y soluciones soportadas con el cómputo en el borde. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bueno, hasta el momento hemos hablado de muchos de los servicios que se proveen, de los recursos, de cómo generarlos, de cómo interactuar con ellos, pero hay otro elemento muy importante que no hemos revisado y que es bueno empezar a considerar, sobre todo cuando estamos diseñando alguna solución o cuando estamos pensando movernos a la nube. Esto tiene que ver con el acuerdo de nivel de servicio. Esto no se considera tanto a nivel técnico, pero es un elemento fundamental de toda la parte de la administración de todos nuestros recursos y de nuestros archivos en la nube. Como tal, un acuerdo de nivel de servicio se puede definir como es un documento que explica los compromisos del proveedor en la nube en cuanto al tiempo de actividad y conectividad. Por poner un ejemplo, si cuando nosotros estamos contratando una nube o algún servicio específico que querramos utilizar o implementar, tenemos que revisar cuánto tiempo de actividad tiene el proveedor para cualquier tipo de servicio. En este caso, si consideramos que o nos informa el proveedor que se tiene el 99.9% del servicio, esto significa que se debe de esperar que el servicio esté disponible un 99.9% del tiempo total. En este tiempo total estamos considerando 365 días del año o 366 en caso de los años bisiestos, como se ha considerado, y las 24 horas. Incluso si existe alguna emergencia o alguna situación en los sistemas del proveedor o en algo, este acuerdo se debe de cumplir y esto se puede hacer mediante dos formas, mediante la redundancia de datos, mediante la migración de nuestros servicios a otro tipo de regiones, dependiendo de las políticas que haya implementado el proveedor. También este tipo de acuerdos de servicio incluye qué es lo que va a suceder si no se ha cumplido el tiempo que el proveedor maneja, si algo sucede y no está disponible en nuestros recursos cuando queramos utilizarlos. En muchos casos esto es a nivel individual en cuanto a cada tipo de plataforma. Cada tipo de plataforma o cada proveedor va a definir qué es lo que se va a realizar o qué es lo que se va a obtener en caso de que no se cumplan este tipo de acuerdos. Pero no solamente existen los acuerdos de nivel para cada recurso individual. Eh, Cuando nosotros estamos implementando o desarrollando alguna solución específica, normalmente lo que hacemos es juntar una diversa cantidad de recursos y de servicios. Para esto vamos a entrar a lo que se llama un acuerdo de nivel de servicio compuesto, que tiene que ver o se hace el cálculo dependiendo del acuerdo de servicio individual de cada tipo de aplicación y de servicio que estamos utilizando. Por poner un ejemplo, estamos nosotros trabajando con la parte de web apps para poder desarrollar alguna página web o alguna herramienta de aplicación que estamos desarrollando, pero también requerimos que se utilicen las bases de datos. En este caso, en este ejemplo, vamos a implementar un servicio de Azure SQL Database para poder implementar nuestra base de datos y poder conectarla a nuestro app service que tiene que ver con nuestra página web.
Y bueno, al momento en que se está realizando esta grabación, al momento de esta publicación, los servicios que se tienen en los acuerdos de servicio tienen que ver con esto. Todas las aplicaciones relacionadas con Web App Services para Azure tienen un 99.95% de tiempo estimado que va a estar funcionando, y las SQL Database tienen un 99.99%. Aquí viene una pregunta interesante. Tenemos dos tiempos distintos. ¿Cómo hacemos el cálculo para que se tenga el tiempo de inactividad máximo para la aplicación que estamos desarrollando? Es decir, estamos utilizando dos servicios. ¿Cómo hacemos el cálculo para poder trabajar con esto? Bueno, realmente estamos utilizando una fórmula muy sencilla que tiene que ver con probabilidades, y en este caso tenemos que ver toda la parte de probabilidad conjunta para dos servicios. Estamos utilizando la conjunción y porque debe de funcionar un servicio y el otro, no un servicio o el otro, y por lo tanto al utilizar la conjunción y con la parte de probabilidades utilizamos una multiplicación. Es decir, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la probabilidad de que exista un error para cada servicio, y de esta forma vamos a obtener el tiempo que debe de estar funcionando nuestra aplicación en conjunto. En este caso, como podemos ver, y los valores que teníamos anteriormente es del 99.95% y en el otro servicio del 99.99%. Haciendo la multiplicación nos da un 99.94%. Esto quiere decir que del total de tiempo que estemos considerando debe de estar disponible en esta cantidad de tiempo. Y bueno, nosotros podemos notar aquí varias cosas cuando estamos haciendo esto, que tiene que ver con que es una cantidad menor del tiempo en la parte individual, pero esto es algo normal y común porque estamos observando que al ser dos servicios, muchas veces uno depende del otro. Entonces, obviamente esto hace que la probabilidad de que esté funcionando se reduzca. Y para poder mejorar todo esto, existen algunas técnicas que se pueden implementar. Como se ha mencionado, se puede colocar la aplicación en diversas regiones para poder trabajar con ella. O dependiendo del tipo de aplicación que nosotros estemos desarrollando, podemos implementar algo que se llaman las colas de espera, que tiene que ver con que al momento de realizar nosotros una petición al servidor, ya sea en algún tipo de servicio que utilice HTTP o incluso FTP, lo que podemos hacer es que el servidor o algún otro elemento maneje la carga, ponga todos los datos de las peticiones en un tiempo de espera, y una vez que alguno de los servicios otra vez esté activo, entonces se haga y se complemente la actividad que se está realizando. En este caso, y el ejemplo que estamos utilizando, lo vamos a retomar un poquito. Suponemos o estamos suponiendo que la base de datos, en este caso SQL, no está disponible. Entonces lo que vamos a hacer directamente es colocar todas las transacciones en la cola, y una vez que estemos seguros de que la base de datos esté funcionando nuevamente, se va a procesar, se va a realizar el proceso y no se va a perder información en todo lo que se está realizando. Y vamos a ver el cálculo en este caso utilizando este pequeño ejemplo. Mencionamos que lo único que está caído en este caso es la base de datos, pero la aplicación web sigue estando disponible, y si bien no puede conectarse a la base de datos, todos los datos en la cola se van a guardar y se va a obtener. Aquí hay un problema, y el único que tenemos que ver es que si la base de datos y la cola van a estar fallando al mismo tiempo, entonces no vamos a poder hacer nada. Sin embargo, el porcentaje de que haya un error simultáneo es muy pequeño. Como podemos ver, en este caso el cálculo sería de 0.001% por el 0.001%, lo cual es demasiado bajo. Y si bien puede suceder y es algo para lo que tenemos que planear y realizar algún otro tipo de actividades, podemos considerar que no va a pasar, que no va a funcionar, y solamente tener ciertas actividades o realizar cierta planeación para cuando ocurra este tipo de casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a utilizar? Pero bueno, continuando un poquito con este caso, vamos a considerar que se tiene derivado del cálculo del porcentaje de error. Le vamos a restar 1 a ese porcentaje de error, lo cual nos va a dar el tiempo de actividad o el tiempo de probabilidad de que no esté fallando alguna de las dos o las dos al mismo tiempo, que es el 99.9999%, lo cual, como mencionaba, es prácticamente ínfimo cuando estamos hablando de procesamientos. Y entonces podemos utilizar ya este porcentaje junto con la parte de la aplicación web para obtener aproximadamente el tiempo en que va a estar funcionando. Y bueno, después de realizar el cálculo nos da otra vez aproximadamente un 99.95%. Es un poco mayor realmente, no es mucho mayor
al porcentaje que calculamos anteriormente con la arquitectura primera que estábamos considerando. Y como mencionaba, cuando estamos hablando de porcentajes y de tiempos, si bien incluso el 1% podría parecer ínfimo, cuando estamos hablando ya de empresas o de algún proceso clave que estemos realizando, esta cantidad de tiempo puede hacer que se pierdan muchos datos, mucha información o que se pierda muchas cuestiones en la lógica del negocio. Por lo tanto, hay que realizar una buena diseño de arquitectura, una buena planeación cuando estemos trabajando en esto, para que no haya algún problema extra, para que podamos asegurarnos de que casi todo el tiempo esté funcionando nuestra aplicación. Si bien el empezar a implementar otro tipo de herramientas que nos ayuden a mantener un tiempo de funcionamiento de nuestro sistema mucho más alto, tiene una desventaja importante. En estos momentos empezamos a ver que las aplicaciones se vuelven mucho más complejas. Ya no es tan sencillo el poder diseñarlas o desarrollarlas. Y no solamente eso, estamos hablando de que el utilizar otras herramientas, en este caso por ejemplo la cola de espera, se tiene que pagar también por ella, lo cual agrega todavía costos más importantes a nuestro desarrollo de las aplicaciones. Y otro elemento importante es que puede haber un problema de coherencia de datos. No siempre lo que esté en la cola puede ser aquello que pueda funcionar dentro de nuestra base de datos. Todos estos elementos tenemos que considerarlo y evidentemente tenemos que aumentar la complejidad para poder hacer que estos sistemas funcionen de manera adecuada y coherente entre ellos. Como mencionaba, a veces cuando hablamos de porcentaje podemos hablar de que el 99% se puede parecer a lo mejor al 99.9% o de esa forma un 99.99% se parece a un 99.999%. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de tiempos de inactividad, podemos ver aquí en esta tabla comparativa cómo pues es bastante el tiempo que no está funcionando. Si nosotros nos imaginamos que tenemos nuestro negocio con operaciones críticas, y tenemos simplemente un acuerdo de nivel de servicio del 99%, podemos esperar que el tiempo de inactividad por semana sea incluso de 1.68 horas, lo cual es crítico y puede impactar de manera negativa cualquier cosa que estemos haciendo, algún proceso de investigación o algún proceso en la parte empresarial. Podemos ver que es mucho. Si lo escalamos al tiempo de inactividad por mes, incluso hablamos de 7.2 horas, o el tiempo de inactividad por año de 3.65 días, lo cual es demasiado. Que también es importante notar que este tiempo no quiere decir que el sistema va a fallar sí o sí esta cantidad de tiempo en un año, en un mes o en una semana, sino es el tiempo que el proveedor de nube tiene permitido fallar sin necesidad de poder generar algún tipo de recompensa o algún tipo de solución. Evidentemente, y entre más nos vamos acercando al 100%, porque nunca va a ser 100% el tiempo de actividad seguro, siempre existen situaciones o elementos que pueden fallar en cualquier sistema, pero entre más nos acercamos al 100%, el tiempo de inactividad es mucho menor. 6 segundos, por ejemplo, en el máximo acuerdo de nivel de servicio que existe para cualquier tipo de plataforma de tiempo de inactividad por semana, 25.9 segundos de tiempo de inactividad por mes y 5.26 minutos de tiempo de inactividad por año, lo cual se reduce bastante, lo cual nos permite poder planear a partir de eso, incluso algún caso de contingencia o algún elemento que queramos hacer para realizar todo esto. Sin embargo, cada aplicación, cada servicio, cada recurso que nosotros estemos implementando tiene distintos tiempos, dado que están configurados de distinta manera, dado que requieren de ciertos elementos específicos que a lo mejor requieren algún hardware específico. Por poner un ejemplo, si estamos trabajando con una base de datos o con algún archivo y queremos colocarlo dentro de un servidor, nosotros estamos dependientes de que el hardware físico, de que el disco duro físico no se dañe. ¿Qué pasa si se daña? Normalmente el proveedor de nube, cuando hablamos de proveedores de nube grandes, los cambia inmediatamente o utiliza o entra simplemente otro banco de datos, otro disco duro que funcione de la misma forma y nosotros no lo notamos. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de servicios privados, de servicios reservados, donde únicamente estamos seleccionando un disco duro, donde no ponemos nuestro contenido en otro, donde no hay redundancia y falla ese disco duro, entonces sí tenemos problemas porque debemos de esperar a que el proveedor de nube modifique ese disco duro e incluso puede haber problemas de que no tengamos esos datos ya disponibles que teníamos. Por eso es importante considerar todos los tiempos de inactividad que puede haber, considerar que cuando estemos trabajando coloquemos redundancia en los datos para que nuestros
documentos, nuestros archivos, nuestra información que estemos manejando siempre esté segura, siempre podamos acceder a ella y de esta forma poder proveer una mejor experiencia al usuario que esté utilizando nuestras aplicaciones o incluso a nuestros mismos equipos de trabajo para que puedan continuar con el trabajo y con la labor que están haciendo.